Es un placer para mí el presentarme ante ustedes y también estar en Costa Rica otra vez. Supe que sería un honor cuando se me pidió que lo hiciera. No acepté al principio. ¿Qué derecho tengo yo para decir algo? Pero mi familia en Costa Rica me pidió con insistencia que lo reconsiderara y aquí estoy. Muchos de ustedes no me conocen y antes de decirles quién soy, debo de decirles quién fui. Soy una violinista, pero lo que quiero compartir con ustedes es cómo he podido darme cuenta la valiosa que soy como persona sin el violín. Se ha dicho de mí que soy una violinista de fama internacional, una profesora famosa, incluso el New York Times dijo de mí que yo era una maestra madura cuando yo tenía 19 años. Me han dicho innumerables veces que una interpretación mía cambió la vida de alguien por completo. Todo eso puede que sea cierto, pero déjenme que les cuente la historia, mi historia. Yo era una niña muy bonita. De hecho, mi familia me apodaba Lani Boo por Dilana the Beautiful, la hermosa. Se me dijo que debido a que yo no tenía ningún talento especial, lo cual era muy importante en mi familia, tendría que vivir mi vida simplemente siendo hermosa. Tenía apenas 2 años. Mis padres creían que su hogar tenía que ser un taller artístico para niños. No se equivocaron. Mis hermanos y hermanas aún hoy son artistas, músicos, poetas e incluso hay un director de cine. A los 2 años y 10 meses le pedí a mi papá un violín. Claramente recuerdo la primera vez que sostuve aquel pequeño instrumento siguiendo las instrucciones de mi mamá. Ese fue el primer día con el violín. Decidí que sería violinista. Sí, eso sería lo que yo iba a hacer. Tuve una infancia feliz, caótica y motivada, en compañía de mi mamá atea costarricense, mi papá judío, mis abuelos costarricenses, 5 hermanos, un mono capuchino llamado Mono Feo, una lora amazónica llamada Rosita que se reía y cantaba. A veces se escapaban juntos hacia los árboles y teníamos que llamar a los bomberos para que los bajen. Vivíamos en una casa pequeña en la bella California. Comencé a tocar conciertos con orquestas y en casas de personas ricas, donde en alguna ocasión alguien me dio $50. Tenía apenas 5 años. Muchos niños se alegran con muñecas Barbie, frisbees o hoy con un PlayStation, pero yo, que sentía los lazos familiares profundamente, en ese momento encontré mi misión: ayudar a que mi familia dejara de ser pobre. Entonces le di el dinero a mi mamá. A los 11 años vine a Costa Rica a tocar con la Sinfónica Nacional. Toda mi familia de los Estados Unidos me acompañó y mis conciertos se convirtieron en reuniones familiares con nuestros parientes de aquí. En Costa Rica me convertí en un símbolo nacional de música, arte, potencial infantil, etc. Amo a Costa Rica. Gracias. El tiempo transcurrió para mí entre conciertos por el mundo, haciéndome famosa. Grabé un álbum que algunos llamaron legendario con la Orquesta de Filadelfia. Toqué en París, Europa, Suiza, América Latina e incluso en Moscú, donde gané la medalla de plata en el prestigioso concurso Tchaikovsky, con apenas 17 años recién cumplidos. Bueno, fama, conciertos y el comienzo de un buen futuro económico. Fue en ese tiempo que conocí a David, guapo, sí, y nos casamos.
Ese fue el final de mi carrera como violinista. ¿Por qué? Ustedes deben saber que yo tocaba con un violín prestado por un auspiciante que amaba la música. Los violines pueden costar más que las casas, más que los yates. Hoy algunos cuestan más de $3,5 millones de dólares. ¿Qué pasó entonces? Suena hasta cómico. Además de pensar en todas las estrategias posibles para conseguir otro violín similar, adopté 3 niños americanos de origen africano, tuve una hija y perdí 7 embarazos. También me convertí en una investigadora. Investigué y convencí a mi esposo y a mí misma de que teníamos que convertirnos en vegetarianos para curar la salud de mis hijos. Tenía que encontrar la forma de ayudar a mi hijo con su síndrome de Tourette. Y si teníamos que rotar nuestra alimentación debido a sus alergias, entonces lo hacíamos. La llegada del Internet aceleró mi capacidad de buscar respuestas a nuestros numerosos problemas. Pasaba varias horas al día, en noche cuando los niños ya estaban en la cama, tratando de investigar sobre Tourette's y de buscar otro violín apropiado para mí. Luego descubrí que mi hijo necesitaba proteínas, muchas proteínas. Entonces, nuestra dieta cambió nuevamente. Pasamos de ser ortodoxos vegetarianos que comían pizzas de brote de soja con berenjenas y tofu, a ser fervorosos carnívoros. Nuestro freezer estaba lleno de carne orgánica, de ganado alimentado con césped que obteníamos del campo de un amigo. Y seguía haciendo incontables llamadas y mandando un sinnúmero de cartas para encontrar un violín para tocar. Yo le recetaba suplementos a mi hija. Era un impensable ir de viaje sin nuestras vitaminas. Debido a la profesión de mi esposo, director de orquesta, nos cambiamos de casa 15 veces en 18 años. Entonces me deprimí. Bueno, ya estaba deprimida. El tiempo pasaba y yo sin tocar casi nada. El tocar el violín no es solo lo que hago, sino que es allí donde comparto y comunico mi visión de la entera humanidad a los otros. Sin esta herramienta de comunicación me sentía como vacía. Entonces comencé a enseñar, no en afamados conservatorios, sino a niños de mi pueblo. Algunos de estos estudiantes habían aprendido a tocar con posturas no naturales debido a estos sufrían dolores y molestias al tocar. Me da mucha satisfacción ayudarlos a liberarse de esto y verlos y permitir que su nueva libertad de movimientos aumente su amor por la música mientras crece su creatividad emocional. Amo enseñar. Aquí es donde puede compartir mi pasión por la música. Y el tiempo ha pasado. Algunos años después, en un ascensor, una mujer me miró inquisitivamente y me preguntó, ¿usted fue Dilana Jenson, pero en el pasado? Era así exactamente como me sentía. Ya ven, yo creía que estaba en esta tierra solo para brindar música. Me sumergía profundamente en sentimientos de amor, sufrimiento, inspiración, calma, lucha y dolor, y pensaba que estos sentimientos solo podrían compartirse con el mundo a través de la música de Bach, Mozart, Shostakovich, etc. Estaba equivocada. Vivo mi vida sintiendo estas emociones cada día.
y las comparto con quienes están a mi lado, no solo a través de la música, pero está en el cómo vivo mi existencia cotidiana que hace que todo tenga sentido y toque a quienes me rodean. Está en el contagiar mi pasión por la vida y lo que hago a los que están conmigo. Ahora tengo un hermoso violín que fue hecho para mí. Lo he estado tocando desde hace 6 años. Me considero una persona afortunada por tener esto en mi vida esto también. El paso inexorable del tiempo durante los últimos 30 años, desde el día que me casé hasta ahora, me ha servido para aprender a aceptar y a ser humilde. Humilde ante mis depresiones, ante el Tourette de mi hijo, ante los innumerables viajes a la clínica Mayo por la situación cerebral de mi hija, humilde ante mis 12 esguinces de tobillo, ante mi terapia por mi abuso sexual en mi niñez, humilde ante mis desórdenes alimenticios, ante mi síndrome policístico de ovarios. Incluso tuve que codificar por largos periodos con color los alimentos que ingerimos para rotar la dieta de nuestro hijo. Pero, además de todo ello, me encanta hacer fiestas muy locas con mi familia y amigos donde reímos hasta morir. Creo que este gusto viene de mis raíces latinas. Años atrás, un profesor muy famoso le dijo a mi mamá cuando yo era una estudiante que nosotros teníamos muchas fiestas, que debíamos tomarlos la vida con más seriedad. Fui a más de 300 partidos, 300 es serio, de partidos de béisbol, donde mi hijo era el lanzador y bateador que deslumbraba a todos. En lugar de mandar a mis hijos a la escuela, eduqué en la casa a mis 3 hijos mayores. Y teníamos gallinas, pavos, cabras e incluso un gallo que perseguía a mi hijo sin clemencia. Además, tomé clases de baile de salón y quiero confesarles que lo hacía bastante bien. Quiero contarles una frase que mi mamá parafraseaba de Martin Luther King. Si eres barrendero de calles, barre las calles como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía, o como Shakespeare escribía poesía. Barre las calles también que los habitantes del cielo y la tierra se detendrán y dirán, aquí vivía un gran barrendero de calles quien hizo su trabajo bien. Entonces, esto es lo que hago. Trato de ser la mejor limpiadora de baños. Trato de ser la mejor investigadora del síndrome de Tourette. Trato de ser la mejor investigadora para encontrar el mejor cirujano para la probable operación de cerebro de mi hija. Trato de hacer el más delicioso batido de hojas verdes crudas para mi mamá. En cada cosa que hago, trato de poner mi mente, mis emociones, mis percepciones y humanidad completa. Cada día lucho para tener la humildad y la aceptación para vivir esta vida con amor. No soy perfecta. Todavía no he conquistado mi ego. Siempre se cuela por las rendijas de mi vida diaria. Pero el haber vivido la mayor parte de mi vida pensando y creyendo que tenía que tener una razón de vivir en la tierra y que debía alcanzar esa razón que haga que mi vida valga la pena, me permitió evolucionar. He alcanzado el entendimiento de que hay equidad en todos los aspectos de la vida. Soy digna de vivir una vida incluso sin el violín. Tengo un vacío en mi corazón
que solo puede ser llenado con el violín, pero muchos de nosotros tenemos angustias y penas en nuestros corazones que no nos detienen, sino que seguimos, continuamos viviendo. Vivo una vida que tiene una razón, no la que pensé que iba a tener, pero la forma en que yo vivo lo cotidiano impacta en quienes me rodean. Y cuando interpreto música, eso es lo que traigo. Mi propio ser yo, mi vida, llena de tareas mundanas, llena de las luchas de mis hijos, de mis luchas, mi conciencia de la lucha constante del mundo, mi alegría ante los pequeños milagros que suceden a cada segundo, la belleza sublime de la vida misma, llena de todo. Y también trato de dejar ir lo que no puedo tener. Pongo y doy todo de mí. Descubro y muestro mi alma y se la doy a ustedes, todo de mí. Con eso me basta. Y ahora estoy tranquila con esto. Gracias.